Muy buenas tardes, muy buena tarde. Mi nombre es Luis Eduardo Celis Méndez, soy asesor del IDEPAC. Le damos a toda la ciudadanía que nos acompaña en este Facebook Live la bienvenida. Esta es una iniciativa del IDEPAC y de la Escuela de Participación, en la cual queremos discutir temas centrales de la ciudad y del país. En este caso, estamos convocados a un diálogo sobre el acuerdo de paz y su implementación. Como todos sabemos y todas sabemos, este esfuerzo de paz es un esfuerzo de la ciudadanía, del gobierno nacional, de todos los gobiernos. Entonces, ese es nuestro interés en el día de hoy. Quiero presentar a quienes nos acompañan. Primero que todo está presente el director del IDEPAC, el doctor Alexander Reina Otero, que es el director del IDEPAC. Aura Rodríguez, que es la coordinadora de la Corporación Viva la Ciudadanía en Bogotá, la coordinadora de la regional de Bogotá de Viva la Ciudadanía. Daniel Cano, que es asesor del Instituto CROC. El Instituto CROC es la institución que hace seguimiento a la implementación, así lo acordó el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que haga un seguimiento a lo que es un acuerdo firmado con una temporalidad de 16 años. Estamos en el cuarto año. Y nos acompaña Osman Díaz, que es asesor de la Región Administrativa de Planeación de la RAPE, coordinador de la parte de gobernanza y buen gobierno. Para iniciar, quiero dar la palabra al director del IDEPAC, Alexander Reina, para que nos haga un contexto de por qué el IDEPAC tiene ese interés y convoca este ejercicio. Entonces, tienes la palabra, Alexander. Hola Luis Eduardo, ¿cómo está? Un saludo muy especial a Daniel, a Aura, a Osman, a Julie, muchas gracias por todo. Pues estamos muy felices de abrir este espacio porque, digamos, en síntesis, lo que hemos concebido como nuestra labor en el proceso de promoción de la participación, pues tiene que ver con darle contenido a la participación, es decir, hay que pasar de esa formalidad institucional que ha acostumbrado las políticas de participación durante estos años y tratar de centrarla en los temas que quizás son relevantes y estructurales en este momento coyuntural del país. Y qué mejor que el tema de la paz, obviamente, en un contexto también de mucho, digamos, de oportunidad política, con un gobierno como el nuestro, que busca abrirle espacios a la ciudadanía para que interpele, discuta, proponga sobre los temas estructurales. Y pues como lo veníamos conversando antecitos de empezar, pues los PEDET son uno de los temas que la administración ha querido desarrollar y el IDEPAC está empeñado, como digo yo, en que la participación realmente tenga sentido y contenido. Es decir, que la ciudadanía sienta, comprenda cuál es el alcance que le estamos dando a la participación, hasta dónde los estamos invitando a que se vinculen a estos procesos y también que tengan muy claros cuáles son los temas. Uno de estos es la paz, la memoria, ¿cierto? Pero también están los temas de movilidad, los temas que tienen que ver con la seguridad y la convivencia, lo que tiene que ver con el tema ambiental, en fin, hemos escogido unos 6, 7 temas sobre los cuales vamos a estar debatiendo muy seguramente durante estos ciclos. Y la escuela de formación es nuestra principal herramienta. La formación, como hemos dicho, no solamente no vamos a repetir el ejercicio de una universidad que la puede hacer cualquiera, sino este es el espacio de formación para la acción ciudadana y política en la ciudad de Bogotá y hoy en la región, que es quizás la apuesta más grande que tenemos de manera territorial desde el gobierno que lidera nuestra alcaldesa Claudia López. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y espero que el debate sea de agrado para todos los que nos están viendo. Alexander, muchas gracias por esa introducción. Bueno, el primer punto del acuerdo es el tema rural. El tema rural es una de las raíces del conflicto. Tenemos un ordenamiento rural demasiado desigual y eso es una de las explicaciones de este largo conflicto. Entonces, quisiera dar la palabra a Daniel para que nos contara en el punto rural qué se ha avanzado y qué retos tenemos. Luis, muchas gracias, Alexander, Aura, Osman, Julie, por la interpretación. Muchísimas gracias a todos por la invitación a este espacio. En nuestro cuarto informe que acaba de ser publicado hace más o menos 3 semanas, nosotros hacemos un balance de la implementación de cada uno de los 6 puntos del acuerdo. Como bien lo decía Luis, el mandato del Instituto CROC es hacer un apoyo técnico para la implementación en general, y por eso nuestros informes son comprensivos. Y es la primera vez que un instituto
de estas características está incorporado dentro de un acuerdo de paz. Nosotros hacemos seguimiento a más de 30 acuerdos de paz del mundo, pero es la primera vez que estamos insertos dentro del texto del documento, y eso es algo bastante particular para este ejercicio que estamos haciendo, y es algo muy novedoso también. Específicamente en el punto 1, nosotros para este cuarto informe, que cubre el periodo de diciembre de 2018 a noviembre de 2019, identificamos que ha habido una priorización por parte del gobierno nacional, sobre todo de lo que tiene que ver con el catastro multipropósito y con la implementación de los PEDET. Durante la primera parte de 2019 se dio, digamos, el cierre de los PATR, que van a ser como, o fueron, digamos, estos planes que van a guiar la implementación de los PEDET y las más de 30.000 iniciativas que quedaron consignadas en estos 16 planes. Y posteriormente se ha dado un avance inicial con el tema de la implementación de la hoja de ruta, este instrumento que fue creado para poder hacer la implementación de toda esta gran cantidad de iniciativas que fueron priorizadas por las comunidades en un ejercicio que ha sido considerado o reconocido como uno de los grandes ejercicios de participación en nuestro país. Ahí participaron más de 200.000 personas a nivel veredal, municipal, departamental, con la creación de estos planes, lo cual ha sido un gran éxito dentro de la implementación del acuerdo de paz, porque era darle la voz a estas comunidades, territorios y personas que quieren plantearse un futuro para sus regiones. En ese sentido, eso ha sido un avance significativo, el cierre de esos PATR. Como lo decía, en relación al catastro multipropósito, ha sido planteado como la meta transformacional más importante del gobierno Duque, porque el impacto que tiene el tema del catastro, como ustedes saben, para el tema del ordenamiento territorial es fundamental. Obviamente esto está de manera muy incipiente ahora, fue incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo como un servicio público, lo cual va a hacer que sea más fácil el acceso al tema del catastro. Se han gestionado unos recursos de cooperación internacional para empezar a implementar los pilotos del catastro, y la idea es que ahorita continúe esa implementación del catastro de una manera más intensa. Por otro lado, con lo que decía la implementación de la hoja de ruta y los PEDET, pues se ha dado un trabajo importante de entrega de más de 500 obras de pequeña infraestructura en algunos territorios en el marco de los PEDET. No son estas grandes obras que son las que se conocen como las iniciativas del PEDET, que son pues más transformacionales, son pequeños como ejercicios iniciales de creación de confianza en los territorios. Y por otro lado, con lo que tiene que ver con el tema de acceso a tierras, pues el gobierno ha informado que ya tiene cerca de 1 millón de hectáreas en el fondo de tierras, que como ustedes saben, ese fondo tiene que contener 3 millones de hectáreas, y ya tiene el gobierno reporte de que existe 1 millón de hectáreas en ese fondo. El problema es que no se ha empezado con la implementación, con la asignación de estas hectáreas, y esto pues es un tema que puede tomar mucho tiempo, sobre todo por las condiciones de implementar una tarea tan grande como esta. Por lo tanto, uno de los retos que hay en este momento es iniciar con ese proceso de la asignación de hectáreas del fondo de tierras. El otro reto importante tiene que ver con los 16 planes de transformación de la reforma rural, que se conocen también como planes sectoriales, que estaban definidos dentro del plan marco de implementación para ser aprobados en 2018. De esos 16 planes, al cierre de nuestro informe habían 3 aprobados. Durante el comienzo de este año se ha avanzado con 2 más, o sea que están pendientes más o menos 11 planes, y eso es un reto significativo porque son esos planes los que van a permitir sobre todo empezar a reducir las brechas en materia de accesos a servicios en el territorio, porque tienen que ver con educación, con salud, con electrificación, con riego, con economías rurales. Entonces son temas trascendentales que en un contexto, por ejemplo, como el de la pandemia, se convierten en una necesidad fundamental. Y eso es uno de los elementos que mencionábamos como uno de los grandes retos aquí. Por ejemplo, el plan de salud rural, en un contexto como el que estamos viviendo de pandemia, sería una gran herramienta para que las personas que tienen menor acceso a la salud, que como sabemos son afectados de manera diferencial y desproporcional por la pandemia, tuvieran unas mejores condiciones de acceso a salud en las regiones más apartadas y más afectadas por el conflicto armado. Y para finalizar, digamos, como un panorama general de estos avances que se han dado, que son significativos, pero que, como ya sabemos, no
han tenido todavía ese impacto transformacional que se espera, porque como bien lo dijo Luis, pues esto es un horizonte muy de largo plazo y de hecho el punto 1 es el que concentra más del 80% de los recursos de la implementación, pero a la vez es el que concentra la mayor cantidad de compromisos del acuerdo de paz. Y aquí solamente para ir cerrando, uno de los elementos que destaca el Instituto Kroc es que el acuerdo colombiano debe ser visto de una perspectiva diferente porque es el más comprensivo de los más de 30 acuerdos de paz del mundo que nosotros analizamos. Casi el 90% de los compromisos del acuerdo de paz está enfocado en programas de desarrollo social y eso requiere muchos recursos y mucho tiempo para su implementación, a diferencia de otros acuerdos de paz del mundo que están enfocados, por ejemplo, en temas de DDR, desarme, desmovilización, reintegración y temas de reforma a los sistemas de seguridad, que son procesos mucho más rápidos en el tiempo y que no requieren tantos recursos. Lo vimos, por ejemplo, con el proceso de dejación de armas, cese al fuego, que fueron procesos muy rápidos al comienzo, que se dieron de forma muy eficiente, y ya ahorita entramos en estos temas que son más exigentes y más transformacionales. Bueno, Daniel, muchas gracias por presentarnos un punto tan complejo en pocos minutos. Digámoslo, ese es, digámoslo, el corazón del acuerdo. Yo creo que está en el tema del territorio y de la tierra, es uno de los corazones. Aura, ¿tú cómo ves este tema, este reto de implementar un acuerdo en estas condiciones, con tantas dificultades que ha tenido este acuerdo? ¿Tú cómo ves la generalidad del acuerdo y sus retos? Bueno, yo en realidad estoy muy optimista, ¿por qué? Porque yo creo que los PEDETs, y no voy a hablar en general, sino de Bogotá y los PEDETs, han sido un triunfo de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general de Bogotá, y yo creo que hay que verlo así, y que una administración como esta logró recoger lo que hace años estábamos dando vueltas, y yo me acuerdo la primera vez que hablamos de cómo implementar los acuerdos en Bogotá, y discusiones como, aquí no tiene nada que ver Bogotá, en los acuerdos no existen las ciudades y Bogotá ahí casi no está, y muchas organizaciones diciendo claro que sí, y además desarrollamos punto a punto cada uno de los elementos que para Bogotá era viable, y lo organizamos en la plataforma por el derecho a la ciudad, lo discutimos en la red de Común Acuerdo en Bogotá, y recuerdo la primera vez que hablamos de por qué no imaginarnos unos PEDETs en Bogotá, y les estoy hablando del año 2006-2007 más o menos. Entonces, cuando yo lo veo en el plan de desarrollo y además aprobado, tengo que decir que claramente lo siento como un logro de las organizaciones sociales y de la ciudadanía. Así que empiezo yo por ahí, pues muy positiva, porque estos años anteriores, cuando estuvimos discutiendo sobre el plebiscito, recuerdo en Bogotá, cuando estábamos en los talleres para conocer qué planteaba el plan de desarrollo y cómo eso interpelaba a la ciudad, pues mucha gente estaba muy emocionada, muy contenta y le veía posibilidades, pero otra gran cantidad no le veía posibilidades en Bogotá. No veíamos que tuviéramos voluntad política. En la administración anterior intentamos poner este tema de distintas maneras y no fue posible. Me acuerdo la primera vez que en Sumapaz, en una asamblea de las Juntas de Acción Comunal de Sumapaz, yo planteé la idea, ¿por qué no pensar en un PDD en Sumapaz? Y recuerdo las respuestas de las personas que están ahí, pero a ver, un poco, faltó decir como Aura, está un poquito loca, porque como un PEDET, si eso es para otras regiones, eso está. Entonces, uno lo ve como un gran logro de las organizaciones y la ciudadanía, y una voluntad política de esta administración distrital de escuchar lo que la gente está diciendo, y creo que ir más allá, porque un poco lo que hacemos desde Viva, yo que hago parte del Consejo Territorial de Planeación además, y estudiamos el plan a fondo, lo que plantea el plan de desarrollo sobre Bogotá nos parece una cosa atrevida, chévere, que vale la pena, así que invito a las organizaciones y a todos los líderes y lideresas que estudian en este momento en la escuela y que están en sus territorios, veamos en positivo, porque además hay que recordar que en Bogotá ganó el sí.
En Bogotá hay muchas organizaciones que trabajamos por la paz y esta es una posibilidad que estuvo cerrada estos años anteriores y eso tengo que dejarlo como claro. La segunda cosa que debo decir es que los PEDs plantean grandes retos para la administración local, grandes retos para la administración distrital, para los municipios cercanos y por supuesto para el departamento y la región. Y creo que la ciudadanía también tiene que estar a la altura de ese reto, porque listo, ya quedó ahí y a mí eso me alegra, pero para las instituciones un gran reto el poder lograr que el PEDET de Sumapaz, pero también el urbano sea realmente un éxito, que podamos mostrar que cuando hay voluntad política y cuando hay ciudadanía organizada, pila, trabajando y que se logra un nivel de articulación, pues eso es posible. Y eso es posible es porque en las experiencias en otros lugares del país podemos decir, y en general las experiencias de planeación, cuando hay voluntad, la planeación participativa es más compleja. Y todas las organizaciones lo sabemos. Y uno puede tener dos vías. Uno en el diagnóstico se emociona. Entonces, el gran reto es lograr que los diagnósticos sean participativos, podamos identificar las prioridades en esta zona rural, cuáles son, y en eso las organizaciones de Sumapaz especialmente son expertas. Pero ¿cómo avanzamos si no llegar al nivel de frustración que ya supone el priorizar? Porque las organizaciones queremos un montón de cosas y desafortunadamente hay límite de recursos y otro tipo de límites. Entonces, ¿cómo pasamos a la priorización? ¿Cómo pasamos a esos programas, a esos planes, a esos proyectos? Y cuando ya eso se logre formular, ¿cómo también la ciudadanía y las instituciones están a la altura de poder hacerlo de una manera eficaz? Pero cuando me refiero a eficaz es que responda realmente a las necesidades y a las expectativas de las comunidades que habitan esos territorios, que finalmente es el reto de fondo de los PEDETs, porque es cómo superamos en lo que queda 14 años menos, realmente unos 12, 11 años, el 50% de la pobreza que hay. Y yo creo que Bogotá tiene las posibilidades para hacerlo. Lo tiene desde la institucionalidad porque está la voluntad política, pero también existen instituciones fuertes. Y está desde la ciudadanía porque también Bogotá cuenta con una gran organización social y movimiento en Sumapaz, pero en los otros lugares también que pueden hacer que el PEDET sea viable, ¿no? Entonces, eso me parece que sería importante. Podríamos tener la posibilidad de ser el ejemplo, justamente, que era un poco lo que decía Daniel, para que otras ciudades y otros municipios se animen. Yo creo que desde lo local está la posibilidad de hacer cambios y cambios posibles, no solamente utopías o quejas que a veces en las que nos quedamos nosotros y nosotras, no, sino llevar realmente adelante esas propuestas que durante años realmente se vienen cocinando. Si le preguntas a las organizaciones de Sumapaz qué quieren en salud, en educación, qué se necesita, qué están dispuestas, qué es lo que ha trabajado, realmente hay propuestas que son bastante avanzadas y que los PEDETs pueden recogerlo. Podemos seguir hablando de PEDETs, no, pero sí tenemos por favor. Aura, muchas gracias por ese tono tan propositivo, tan alegre, tan convocante. Queremos saludar a todos los que nos acompañan, a todos los ciudadanos, a las ciudadanas. Hemos recibido muchos mensajes por el chat de la plataforma, pero queremos saludar a la Junta Comunal de Alpes, del sector Futuro, que nos saluda. Están allá conectados en Alpes, muchas gracias. Y también hemos recibido un mensaje de la Mesa Técnica de Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar, de Copasí, y el señor Heriberto Flor Quiroga desde Soacha. Entonces les agradecemos mucho. Más adelante les vamos a contar de los cursos que hacen parte de este ciclo de formación sobre memoria, paz y reconciliación. O sea, hay unos cursos abiertos ya en la escuela que se están abriendo. Luego les contamos detalles. Bueno, Osman es habitante, nacido y criado en Sumapaz, y además trabaja en todos esos esfuerzos de planeación. Ahora está como asesor de la RAPE. Osman, para Sumapaz, una localidad y un territorio, porque Sumapaz va hasta, si no estoy mal, va hasta una parte de Cundinamarca, va hasta a Salhuila, es el páramo húmedo más grande del mundo y una zona duramente golpeada por el conflicto. ¿Qué significa esta apuesta de paz para Sumapaz? Tú como oriundo y hombre de Sumapaz.
No, bueno, primero saludar a este espacio y a quienes nos están acompañando. Pues para Sumapaz hoy es un reto frente a las propuestas que hemos venido construyendo como pobladores, frente a las propuestas que han estado con el acompañamiento de la institucionalidad y frente a todo este proceso que venimos realizando de poder articular acciones precisamente porque, como tú lo enuncias, Sumapaz Localidad 20 tiene una particularidad y es que es un centro de encuentro regional donde están pues los municipios del Meta, del Huila, del Tolima y del Cundinamarca por el oriente y por el occidente, que permiten una relación permanente y es un referente de organización social importante en este ejercicio y que ha venido pues construyendo iniciativas para la construcción de paz. Tenemos la zona de reserva campesina de Cabrera, el proceso de constitución de la zona de reserva campesina de Sumapaz y el proceso pues de plan de manejo ambiental y productivo de la cuenca del Río Blanco. Son comunidades pues absolutamente organizadas que ahora con esta iniciativa pues que queda aprobada en el plan de desarrollo de Bogotá, pero además que como RAPE Región Central también a partir de la firma del Pacto Sumapaz se logra incluir en los planes de desarrollo de los departamentos circundantes la priorización de este tema de construcción de paz que permitirá la construcción de esta estrategia de seguridad, paz y reconciliación de la región central que permite ese encuentro regional en torno a la construcción de paz y a esa iniciativa que ha tenido la alcaldía de Bogotá de constituir a Bogotá como epicentro de construcción de paz en la región central y obviamente con la gerencia de la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, poder generar este escenario de encuentro tanto de las comunidades organizadas, sus propuestas y de las apuestas institucionales y la voluntad política que hoy tenemos, que en realidad, digamos, como lo referenciaba Aura, es una oportunidad irrepetible, pues, y que debemos como ciudadanía acompañar y como instituciones hacer los mayores esfuerzos porque se pueda dar de la mejor manera en la metodología que se viene construyendo desde la Alta Consejería. Osman, muchas gracias. Bueno, Alexander, tú eres el director del IDEPAC, la institución encargada de los temas de participación en una administración que tiene un compromiso con una democracia de calidad, con una Bogotá en paz. ¿Cómo valoras tú el plan de desarrollo y su apuesta de paz? O sea, si tú, un mensaje a la ciudadanía, decir, mire, desde el IDEPAC, nuestra lectura del plan de desarrollo y esta apuesta de paz, que no es solamente, es una apuesta de muchas entidades del distrito, de una administración jugada por un esfuerzo de paz. ¿Tú cómo nos comunicarías ese resumen del plan de desarrollo? Yo creo que, Lucho, yo creo que uno de los mensajes que creo está intrínseco en toda la propuesta del plan de desarrollo es que hay que ruralizar un poco las mentes urbanas. Absalón Machado dice que cuando se habla de reforma rural integral, no se tiene que seguir pensando la tierra y el campo como una zona de veraneo y una zona de turismo, sino que el campo tiene que pensarse como una parte estructural del modelo de desarrollo y de progreso de nuestras comunidades urbanas. Nosotros todavía seguimos viendo el Sumapaz. Fíjense cómo el fenómeno apenas terminó el proceso de paz y empezó a terminar la amenaza que había supuesta de los actores armados. La gente se abalanzó al Sumapaz a querer ir a hacer turismo, pero no se preguntan el Sumapaz como una reserva ambiental que nos construye, nos permite tener una ciudad mucho más amable, digamos, más digna para los que necesitamos el agua, de alimentos, si se quiere. No pensamos el campo esa perspectiva. Yo creo que el mensaje que tiene el plan de desarrollo es importante entender la ruralidad como parte integrante, no solo física, sino mental y cultural. Porque si seguimos pensando que el PEDET es una cosa ya del Sumapaz, que uno nunca los ve, y uno dice allá como que campesinos, y uno como que, incluso aquí en Chapinero ni siquiera sabemos que hay ruralidad, ni en todas las localidades de la ciudad. Si eso sigue pasando, pues se seguirá mirando
el tema de la paz, insisto, como una cosa que no se requiere en las ciudades grandes del país, porque seguimos pensando que el conflicto no nos tocó, que las Fuerzas Armadas lograron crear unos circuitos, unos perímetros de seguridad que a nosotros no nos afectaron, y entonces no entendemos que lo que pueda suceder en el Sumapaz y en las zonas rurales de nuestro país, y en las zonas rurales de Bogotá, pues incide directamente en el bienestar y la calidad de vida de nosotros. Por eso no solamente estamos apostándole a construir una política de participación incidente para la ciudad, sino cómo realmente la paz se entiende también en la parte de participación como un elemento estructural, no solo para el Sumapaz, sino para la ciudad, ¿cierto? Y no solo el Sumapaz como una parte externa, sino como parte integrante de la ciudad. Y lo segundo, fíjense cómo de una u otra manera el plan de desarrollo le ha apostado a trabajar el tema de seguridad alimentaria, porque la paz tiene que ver con eso. O sea, la paz tiene que ver con la productividad también, y la productividad, insisto, no pensada como algo que está dado per se, y entonces hay unas personas por allá que quién sabe cómo es que producen el alimento y nos lo hacen llegar acá, y no importa cómo lo produzcan y cómo son expoliados o explotados. Entonces yo creo que me parece a mí, un poco suscribiendo todo lo que han dicho, pero yo creo que el gran reto que tenemos como gobierno en materia de participación es que la ciudadanía bogotana, entendida como la urbana, se ruralice un poco, es decir, entienda o entendamos o comprendamos que la paz tiene que ver con esas materialidades también, que no es solamente el cese del conflicto armado, ¿sí? Y que tiene que organizarse y movilizarse para hacer posible los acuerdos de paz, porque pareciera como si los acuerdos de paz solamente se cumplieran por allá, insisto, en zonas donde no estuvieron los actores armados. Por eso era muy raro, y en el gobierno anterior también era muy raro para el gobierno anterior local que le dijeran que en Sumapaz se podía hacer una zona de reserva campesina. ¿Cómo así? Sí, y todavía seguimos pensando que las zonas de reserva campesina son algo por allá del comunismo, ¿no? Y no se entiende como una política integral que pueda permitirle a las comunidades campesinas recuperar los derechos que de una otra manera el conflicto les afectó. Y lo último, creo yo, que está en el plan de desarrollo es que es muy importante entender que en nuestra ciudad, a pesar de que no hubo conflicto, tenemos una huella muy fuerte del conflicto armado, porque tenemos casi 360.000, yo creo que deben estar por las 370.000 víctimas del conflicto armado que ya se asentaron en la ciudad. Es como una ciudad intermedia dentro de la ciudad de Bogotá, y que no solamente no se fueron para Sumapaz, ni se fueron para las zonas rurales, están en la zona urbana, pero son campesinos y campesinas, muchos de ellos. Entonces necesitamos de una otra forma, y esa es la apuesta de este gobierno, es que el tema de la paz se convierta en un debate cotidiano en la ciudad de Bogotá, es decir, que logremos un consenso social sobre ese tema, sobre ese asunto. Y eso pasa por los temas que ustedes han planteado y por el que yo señalo, como la construcción de una mentalidad en donde se rodee el proceso de paz y se rodee la atención y la política de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, que sin duda alguna requiere de un trabajo mucho más sólido del gobierno nacional en coordinación con el gobierno distrital, que bastante hace, obviamente, pero que se hace insuficiente. Muy bien, muchas gracias por ese marco, digámoslo, del gran desafío de ciudad en la construcción de paz. Hay que decir que en este tema la Escuela de Participación tiene un ciclo dedicado a los temas de memoria, paz y reconciliación, que estamos muy contentos porque vamos a iniciar el primer curso sobre memoria y el reto de construcción de paz para Bogotá, un curso centrado en memoria que hemos construido en alianza desde el IDEPAC con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, e iniciamos el próximo lunes 3 de agosto y tenemos un buen número de inscritos. El segundo punto del acuerdo, Daniel, es el tema de la participación política. Se dice que las dos raíces del conflicto es el tema rural que hemos tocado, que toca la ciudad de muchas maneras, y el tema de la participación política entendida como la falta de garantías para la participación política. Esa falta de garantías se puede expresar en que es peligroso hacer política, en que es muy desigual hacer política, en que hay mucha corrupción en la política, en que pueden robarse las elecciones. Todos esos son temas históricos que desafortunadamente siguen presentes. Entonces, ¿cómo va el punto 2 de participación política en el acuerdo, en la implementación?
Este es uno de los puntos que yo creo que representa la principal preocupación del informe 4 que nosotros acabamos de publicar. El punto 2, como tú bien lo dijiste, es el punto de la apertura democrática y obviamente de la participación. Y es el punto que, sin requerir los mayores esfuerzos en términos presupuestales, es el que menos avance ha tenido en términos porcentuales según nuestra medición. Y eso es una gran preocupación. Ha habido algunos avances significativos, no muy puntuales, en temas técnicos durante el año pasado que tenían que ver, por ejemplo, con los procesos de licitación de emisoras comunitarias, con la facilitación de la participación de la sociedad civil en la creación del Plan Nacional de Desarrollo, incluso con mecanismos de participación de la sociedad civil en las últimas elecciones. Sin embargo, los temas fundamentales que se tendrían que avanzar para que el punto 2 de verdad despegue son temas que están absolutamente paralizados y tienen que ver, por ejemplo, con la reforma política y electoral, las circunscripciones para las víctimas, las leyes y decretos que tienen que ver con todos los temas de movilización social y protesta pacífica. Estos elementos son cruciales para que el punto 2 pueda avanzar significativamente y efectivamente se genere lo que estamos esperando, y es las garantías para una mayor participación y, como le decía, una apertura democrática. El problema es que estos temas, digamos, no son una responsabilidad del Ejecutivo. Es decir, no es como la implementación, por ejemplo, de los PEDET, que dependen fundamentalmente del liderazgo de la Consejería para Estabilización con la Agencia para la Renovación del Territorio, sino que tienen que ver con aprobación de leyes en el Congreso. Entonces requieren no solamente de una voluntad del gobierno de proponer los proyectos de ley, sino de las diferentes fuerzas políticas del país de generar y aprobar estas leyes. Pero aquí también hay unos mecanismos muy importantes como el Consejo Nacional de Paz. Y lo menciono de manera significativa porque el Consejo Nacional de Paz tiene una labor trascendental y es lograr el pacto político nacional. Ese pacto político está enfocado a la reducción de la violencia política en el país y es una de las tareas que también está pendiente por avanzarse de manera que puede tener un impacto significativo, sobre todo en la reducción, como lo decía, de la violencia política. Y dentro del punto 2 hay otro elemento muy importante que son todas las garantías para el ejercicio de la política, que son temas enfocados fundamentalmente en los mecanismos de protección, tanto para las lideresas y líderes sociales, partidos políticos, personas involucradas en la política, y hay una gran conjunto de medidas que se conocen como el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, o el SISEP. Este es un tema en el cual nosotros evidenciamos uno de los principales retos en este momento, porque tiene que ver también con la victimización de la cual están siendo, valga la redundancia, víctima líderes sociales en el país. ¿Qué pasa con este sistema? Este sistema incluye una gran cantidad de mecanismos, por ejemplo, mecanismos de protección como los conocemos normalmente, que tienen que ver con la Unidad Nacional de Protección, con esquemas de protección tradicionales como vehículos blindados, pero sabemos que este tipo de mecanismos son absolutamente insuficientes e insostenibles financieramente para proteger a todos los líderes del país. Por eso el SISEP incluye una gran cantidad de mecanismos enfocados sobre todo en el tema de la seguridad humana, es decir, mecanismos que tienen que ver con la prevención, mecanismos que tienen que ver con la construcción de las garantías de seguridad con las personas en el territorio, con la participación de las comunidades étnicas, de los grupos de mujeres, de manera que los mecanismos de protección sean hechos a la medida de las necesidades de estas comunidades. Y este es un tema que está faltando en la implementación. Por ejemplo, el decreto 660, que es un decreto enfocado a la protección de comunidades y organizaciones en el territorio, es un decreto crucial para que se brinden esas garantías a grupos poblacionales más amplios. Y ese es un tema que no ha recibido los suficientes recursos de financiación por parte del Ministerio del Interior para ser implementado. Ha avanzado con unos pilotos muy básicos en algunos territorios, pero se requiere unos mayores recursos y que se le dé una prioridad a este tema que va a complementar lo que hoy en día se entiende como los demás mecanismos de protección. Aquí también hemos registrado unos avances importantes en lo que tiene que ver con el sistema de alertas tempranas de la Defensoría. El problema es que la Defensoría presenta las alertas tempranas, pero la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, que es la CIPRAT, pues no genera una respuesta lo suficientemente efectiva para las alertas que plantea la Defensoría. Y eso se ve claramente
perdón, en un informe de la Defensoría que habla que casi el 70% de sus alertas se terminan concretando en los municipios que ellos alertaron. Entonces, eso nos habla de que no hay una respuesta lo suficientemente eficiente desde la CIPRAT, en la que hacen parte las diferentes instituciones del gobierno en materia de seguridad, de ministerios, para atender estas alertas. Entonces, ahí lo que vemos es una fragmentación de los mecanismos de seguridad. Entonces, sí, el punto 2 sigue siendo una de las principales preocupaciones y, de hecho, uno de nuestros mensajes claves del informe es que se requiere una mayor participación, pero no solamente de números de personas en espacios, sino participación incidente en la toma de decisiones, tanto en la construcción de mecanismos de seguridad, pero también en la toma de decisiones, por ejemplo, para la implementación de los PEDET. Hemos visto, por ejemplo, y retomo un tema del punto 1, porque estamos hablando de participación, esa participación incidente es crucial, por ejemplo, para que el PEDET no solamente se implemente, sino que sea legítimo, que las comunidades consideren que lo que se está haciendo es lo que ellos priorizaron en los planes de los PATR, y no una priorización que hizo alguien después de lo que ellos dijeron. Y el otro tema, por ejemplo, tiene que ver con la implementación del PENIS, los espacios de participación de la sociedad civil, como los consejos asesores técnicos del PENIS y otras instancias para la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, han sido muy frágiles en materia de participación de la sociedad civil. Y eso ha hecho que también haya conflictos en el sentido de la implementación del programa con todas las familias que están ahí involucradas. Entonces, este sí es uno de los puntos de alerta de nuestro informe, el tema del punto 2. Lucho, tu micrófono. Perdón que lo apagué. Agradecí a Daniel que nos presentara, digámoslo, la alerta sobre que este punto es central y que hay digámoslo, muchos desafíos, porque desafortunadamente seguimos viendo, por ejemplo, el tema del asesinato de líderes sociales como un drama que tenemos que superar. Bueno, Aura, yo creo que la Corporación Viva la Ciudadanía se ha caracterizado por el tema de trabajar sobre los temas de la democracia, la participación, las políticas públicas. ¿Tú cómo ves eso en relación con Bogotá? Bueno, yo aquí, como hay poquito tiempo, voy a enunciar 6 cositas que yo veo como básicas. Mire, la primera es que Bogotá cambió en sus elecciones locales anteriores. Cambió el panorama. Aquí se renovó el 65% de los ediles y edilesas son nuevos en la ciudad. La mayoría de concejales son nuevos. Y eso no es cualquier cosa, y digo no es cualquier cosa porque justamente el punto 2 del acuerdo y el tema que tiene que ver con el estatuto de la oposición es un tema que no es menor y que Bogotá tiene todas las posibilidades de desarrollarlo y también de ser ejemplo para otros lugares del país y para la cultura política además de Colombia, y es cómo aprendemos a hacer política y a respetarnos haciendo política, y en ese sentido yo creo que la ciudad está corta en mostrar los avances y mostrar también los retos y las posibilidades de hacerlo distinto, cómo funcionar en las localidades, cómo funcionar en el colegio, en el consejo, qué pasa con el estatuto de la oposición, qué pasa con los partidos de Bogotá que están en oposición con lo nacional. Y entonces yo ahí lo veo en 2 sentidos. Uno es la formalidad del estatuto y en eso los abogados nos explican muchas cosas, y otro cómo en la realidad avanzamos en una cultura del respeto a la oposición en todo sentido. Y creo que con ese cambio tan fuerte que se hizo en Bogotá, que no se veía en los últimos por lo menos 40 años en términos electorales, tendríamos que aprovecharlo, incluso entendiendo qué fue lo que pasó, qué es lo que ha pasado en Bogotá los últimos años. Y una de las hipótesis que tenemos nosotros centrales es que la paz y la discusión sobre la paz, la discusión sobre el acuerdo, lo que se generó en la ciudadanía a partir del plebiscito, de las discusiones posteriores, han hecho unos niveles, o mejor, han cambiado por lo menos algunos parámetros de la ciudadanía bogotana que tenemos que prestarle atención. Y yo creo que estamos cortos en prestarle atención en la oposición. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tenemos una posibilidad? Y ahí eso era como lo primero.
me van a ahorcar por el tiempo. Lo segundo tiene que ver con las garantías, por supuesto, para la participación, y en Bogotá un reto grande con la protesta, y eso lo dicen los acuerdos claramente. Yo creo que hemos escuchado, por supuesto, dentro de la pandemia y todas estas angustias que estamos viviendo y las tensiones que se dan frente al derecho a la protesta, pero en general ahí hay un gran reto, y yo he escuchado a Alexander en otras oportunidades y también he escuchado a la alcaldesa, y lo que se abre ahí es una gran posibilidad. Uno, de ver la protesta como un derecho, ¿cierto? Y un derecho de derechos. Dos, la posibilidad de que la administración le ponga más atención, y yo creo que ahí lo que pasa es que hay una tensión que es difícil de manejar. Yo veo una voluntad de parte de la administración, por ejemplo, al incorporar el protocolo de la protesta, por ejemplo, el manejo desde los derechos humanos, pero eso en la realidad es complicado. Es decir, la protesta como mecanismo de participación, pues existe por algo. Si uno fuera, no sé, alguien importante, cogía el teléfono y llamaba directamente a la alcaldesa, pero eso no funciona así, y las organizaciones sociales sabemos cómo está. Entonces, es un reto desde la administración y un reto también desde las organizaciones, cómo logramos avanzar en ese sentido. Si existe un protocolo, si existe una voluntad, ¿qué habrá que hacer? Y ese es un elemento fundamental en los acuerdos en el punto 2 de participación política que hay que avanzar. El tercer punto tiene que ver con el tema de las emisoras comunitarias y el fortalecimiento de ellas, y es que ese también es un elemento importante. Sé que la administración tiene la voluntad. Aquí existía una mesa distrital de medios comunitarios en Bogotá. Yo ahora no sé cómo está en este momento. Es un elemento no cualquiera, también es darle una voz a todos esos medios alternativos, comunitarios, populares, que también es parte de la implementación del acuerdo y que Bogotá tendría unas posibilidades para hacerlo. Las emisoras, por ejemplo, y la pandemia, yo creo que ha sido una gran posibilidad para que estos medios, especialmente las emisoras, puedan tener una relevancia y rescatar una relevancia que tuvieron en algún momento, y eso hay que pensarlo bien. La cuarta cosa tiene que ver con el Consejo Distrital de Paz y los consejos locales de paz. Bogotá necesita un consejo distrital que funcione y necesita unos consejos locales de paz que funcionen en la lógica del acuerdo, y en la lógica del acuerdo son espacios de coordinación de sociedad civil con instituciones donde ponemos en funcionamiento la paz en Bogotá. Es eso, el nivel de articulación, de liderar las propuestas de que las políticas, por lo menos las 4 políticas públicas que contempla el plan de desarrollo que se relacionen con paz, funcionen. Y estamos trabajando, y yo creo que ahí el Consejo, por lo menos hay una buena voluntad de un grupo de concejales que está liderando una discusión en el Consejo que va a modificar el acuerdo que existe en Bogotá sobre el Consejo Distrital, y ahí eso hay que ponerlo a funcionar. A los que no les gusta la participación dicen otro consejo, tanta gente, pero los que hemos estado metidos también en ese pedacito que es la participación institucional, con todos los límites que tiene, también tiene muchas posibilidades y también tiene voz para la gente. No es fácil, no estoy diciendo que sea perfecto, pero tiene posibilidades. Y termino ya, mi último instante, que tiene que ver con, en el tema de participación concreto, el plan de desarrollo, como ya decía, tiene 4 políticas de paz. Esas 4 políticas tendrían que ser fruto de un proceso de participación ciudadana, no solo de expertos sentados formulando las políticas, sino pensarse desde la formulación lo que supone el tema de memoria, verdad, el tema de paz, convivencia, reconciliación, el tema de la reformulación en general de la política pública de víctimas en el distrito, y eso hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Es un reto siempre la participación. A algunos no les gusta, pero a la ciudadanía y a las organizaciones nos gusta y nos cuesta, y también nos toca aprender y recrear, y además con la pandemia y la virtualidad todavía más complejo, pero bueno, todos los días toca crear, porque si no, ¿qué hacemos? Bueno, Aura, muchas gracias. Como se dan cuenta, toda la emoción que le pone Aura a sus intervenciones denota su compromiso con este esfuerzo de ciudadanía. Osman, tú trabajas en el tema de gobernanza y tú has sido un hombre de liderazgo social. ¿Tú cómo ves este tema para Bogotá, para la región? O sea, los desafíos de participación y lo que implica en el acuerdo de paz.
Bueno, como ya lo expresa Aura, digamos que estamos de acuerdo con esos retos que impone poder construir pues un país distinto, pero pues nosotros como región central iniciamos por promover este proceso que llamamos Pacto Sumapaz como un ejercicio en que los gobernadores de la región central, que no es menor, Meta, Cundinamarca, Huila, Boyacá, y la alcaldesa de Bogotá, pues participan de este encuentro y pues en este proceso acuerdan construir una estrategia de seguridad, paz y reconciliación y un punto de garantizar la participación en estos escenarios. En esta medida nosotros hemos venido acompañando a cada uno de los asociados de la región central en construir precisamente un balance, ya que hay que resaltar lo que viene realizando la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto, en la cual pues activa el Consejo Departamental de Paz y además realiza unos encuentros provinciales que se han venido transfiriendo, replicando, que para este caso pues ya la gobernación de Boyacá está próximo a realizar y la gobernación del Meta está interesada en este tipo de encuentros. Entonces, la idea es poder fortalecer esa línea base de la participación, de qué propuestas han venido realizando, pero sobre todo en la capacidad de que como instituciones podamos garantizar la voz de todos y todas en este proceso. Digamos, la voz de las organizaciones sociales, quienes han estado pues construyendo todo este proceso, la voz de los excombatientes, de los reincorporados, la voz de las víctimas, es decir, que podamos encontrar allí en esos espacios de reflexión y de construcción de paz este escenario. Y nosotros ubicaríamos allí en este escenario también un escenario, digamos, en términos del ejercicio de reconciliación, que es como lo viene haciendo pues en ese ejercicio del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Todo este ejercicio de reconocimiento del proceso de memoria de todo lo que ha venido sucediendo pues en Bogotá, y considerar pues que digamos que a pesar de que este ejercicio que se viene consolidando a través de la Alta Consejería, que es la construcción de estos programas en Ciudad Bolívar, Bosa, en articulación con Soacha y en Sumapaz, es un ejercicio de todos y de todas, como ya lo habíamos venido enunciando, y cómo ese ejercicio debe garantizar el apoyo de la ciudadanía en general al proceso de construcción de paz y pues estar mediada por nosotros como funcionarios y servidores públicos, garantizando que se puedan dar estos ejercicios. Y en esta medida, este ejercicio que viene haciendo el IDEPAC, primero por fortalecer la participación de las comunidades y segundo por establecer este tipo de procesos de formación, creo que allí también hay una gran potencialidad, y es que si bien las organizaciones sociales y comunitarias tienen un ejercicio fuerte de líderes y lideresas formados y formadas en todo este tipo de procesos, sí hay una gran necesidad de concienciación de toda la ciudadanía y que estos ejercicios de formación también deben replicarse para la región. Y en ese ejercicio también hemos venido avanzando gracias a la voluntad política del IDEPAC de empezar a transferir a través de la Subdirección de Promoción de la Participación a otros institutos de la región la capacidad técnico-política que tiene el instituto en el marco pues de esta voluntad que se ha expresado como bien lo referenciaba Aura, pero que sí debemos pues aunar esfuerzos y pues es más, con todo este proceso de articulación interinstitucional y con las organizaciones que quedaron en el acuerdo como garantes o como acompañantes, tanto Viva la Ciudadanía para todo este ejercicio de la participación, como la Corporación Colombiana de Juristas, bueno, todos estos ejercicios también de organizaciones que le han venido apostando a la construcción de paz, que esté en estos espacios y que pueda aportar en el ejercicio de construcción de paz. Ese es lo que hemos venido referenciando. Por demás, pues todo este mapa de actores sociales
que se viene construyendo en articulación también con el Instituto de Patrimonio Cultural, con el Instituto de Participación y Acción Comunal, que hemos venido trabajando para que en esta voz de la construcción de paz estén también las organizaciones sociales, las comunidades organizadas, con un sentido de integración regional que, digamos, administrativamente es muy visible, pero que territorialmente somos una sola comunidad, borde urbano de Ciudad Bolívar y Soacha, digamos que es una línea imaginaria allí con Casucá, o de Bosa con Soacha por el lado de Ciudad Latina. Poder organizar todo este ejercicio de reconocimiento territorial creo que nos dará muy buenos resultados para fortalecer la voz de las comunidades y la voluntad política de las instituciones en la construcción de paz. Osman, muchas gracias por colocarnos ese panorama regional de Bogotá región. Bueno, Alexander, Bogotá es digámoslo, uno podría decir que es de la ciudad, el territorio con la democracia de mayor calidad, con muchas dificultades, pero aquí hay, digámoslo, muchos elementos de una democracia de calidad, del debate, de lo comunitario organizado, de las garantías. Entonces, en ese sentido, la apuesta de esta administración y la apuesta del IDEPAC en el sentido de la política de participación y eso cómo aporta la construcción de paz desde la ciudad y para el país. ¿Cuáles son los mensajes que tú nos puedes compartir? Bien, Lucho, no, yo creo que el esfuerzo más grande es que la paz no debe ser una construcción y una materialización por parte de las élites, sino una materialización por parte de la ciudadanía. Eso es lo primero que tenemos que acordar y esa es la política que, digamos, desde el gobierno se ha orientado. Es decir, tiene que ser la ciudadanía la que construya los instrumentos, exija su implementación, se apropie. La paz necesita sujeto. Si la paz no tiene sujeto, y vimos un gran movimiento social que se expresó en defensa de los acuerdos, pero a veces nos da la impresión que es muy gaseoso, o sea, es muy itinerante. Entonces necesitamos que ese sujeto se fortalezca, ¿cierto? Y por eso el IDEPAC tiene una apuesta muy grande por construir tejido social, por fortalecer el que existe, y en ese sentido vamos a hacer, como les decía, nosotros vamos a tratar de acompañar más de 9.000 organizaciones en toda la ciudad, pero la tarea y el reto más grande hoy que tenemos es que además de construir sujeto, necesitamos abrir la deliberación política sobre lo que es la construcción de paz, y no solo en Bogotá, en la región, porque Bogotá se precia de ser una ciudad, digamos, que tiene buen debate, pero Bogotá no discute sobre Bogotá, Bogotá discute sobre el país. Necesitamos que el ciudadano bogotano y la bogotana piense en la ciudad. Y además el reto que tenemos ahora ya no es solo pensar la ciudad, sino pensar la región. Entonces necesitamos abrirle el espacio a la ciudadanía para que discuta con sus pares de los otros departamentos, de los otros municipios, como decía Osman y decía Aura. Necesitamos que ese espacio se abra. Nosotros como IDEPAC tenemos un proyecto que queremos mover, que digamos queremos impulsar, que se llama Pactando. Pactando significa abrir el espacio de la liberación en temas importantes de la región, de la ciudad-región y la ciudad metropolitana, que es discutir, bueno, cómo nos soñamos realmente la región, qué es parte de una región, esto que llamamos región, qué es, y bueno, yo que soy bogotano, ¿cómo me veo ahí? Y el que no es bogotano, ¿cómo se ve acá? Hay que pensar eso. Segundo, queremos abrir un espacio para deliberar con toda la ciudadanía de la ciudad-región y metropolitana. Bueno, ¿y cómo es eso de la seguridad y la convivencia ahora regional? Porque por muchos años decíamos, pero es que Bogotá es como una especie de burbuja, aquí no pasa nada, aquí el conflicto no pasa, pero si se movía el narcotráfico o por decirlo así, el conflicto armado en nuestros departamentos vecinos, pues obviamente que impactaba en la ciudad, ¿sí? A través de los mercados criminales, de tráfico de armas, de tráfico de estupefacientes, etcétera, de sicariato. Entonces necesitamos que la ciudadanía de la región piense ahora cómo se moverían esas variables de la seguridad y la convivencia para construir la paz allí. ¿Cómo se construye la movilidad? Que pareciera un tema que no tiene que ver con la paz, pero es que, insisto, la paz tiene que ver con las condiciones de equidad y superación de la pobreza en el sector agrario.
Entonces necesitamos transferir de una u otra manera y hacer sinergias para que eso se resuelva. Estamos proponiendo una discusión desde el IDEPAC para que se abra en toda la región y un debate y una deliberación sobre el tema del relleno de Doña Juana. ¿Por qué? Porque el relleno de Doña Juana impacta ambientalmente la región. Necesitamos discutir qué hacer con nuestra estructura ecológica principal en la región. ¿Cuál es el pacto que vamos a hacer para pensar la región desde allí? ¿Cómo vamos a pensar nuestra seguridad alimentaria? Es decir, para nosotros desde el IDEPAC la paz se construye deliberando y discutiendo y construyendo consensos. Porque si algo ha demostrado el conflicto, Lucho, y los compañeros y compañeras que me acompañan en el panel, es que el régimen político se cerró. O sea, el conflicto armado emerge y se agudiza cuando el régimen político se cierra. Y pareciera que el sistema ya se hubiera abierto mucho, entonces no es necesario la deliberación y terminó el conflicto con las FARC o con un sector mayoritario de las FARC y todo el mundo cree que las diferencias políticas en el país se acabaron y no. Necesitamos reconocer que el conflicto político existe. Por eso suscribo un poco lo que decía Aura, es necesario que además nosotros discutamos y apropiemos cómo es que entendemos el ejercicio de la participación desde el punto de vista de la controversia política. Nosotros necesitamos culturalmente ganar y romper con la lógica de la que la oposición es sujeto de aniquilamiento, porque ni siquiera es de estigmatización. En el país han muerto ya no sé cuántos líderes en este año, creo que ya superamos los 200, 300 líderes. Eso es una aberración. O sea, la ciudadanía de la región, si se quiere, o del país, y en eso tenemos que contribuir todas las instituciones del Estado, y esa es la apuesta de este gobierno, es que la ciudadanía se apropie del tema de la paz, pero no para sacar la bandera, sino para movilizarse cuando se conoce de un aniquilamiento de líderes sociales en todo el país. O sea, necesitamos que eso se apropie. Para nosotros la participación y el reto, insisto, de la participación en materia de paz desde el distrito es primero, que la liberación se haga no en las élites, sino en la ciudadanía. Segundo, que existan recursos como lo vamos a hacer para el fortalecimiento organizativo de ese tejido social. Tercero, que se abran espacios de deliberación. Y cuarto, que en eso sí el gobierno se ha comprometido, es que va a construir una manera de acercarse a la oposición, al ejercicio de la protesta social, con respeto, reconociendo que es un derecho, porque estamos profundamente convencidos que ese es el mejor camino de construir una cultura política democrática favorable a un proceso de paz en el país. Alexander, muchas gracias por colocar todo ese panorama de desafíos para, digámoslo, la participación y la construcción de democracia. Quiero colocar algunos mensajitos de las localidades donde nos escuchan. Hemos recibido mensajes del barrio El Tuno en la localidad de Usme, de la Junta de Acción Comunal. Igualmente de la Junta de Acción Comunal de Quinta Paredes en la localidad de Teusaquillo, de los jóvenes constructores de paz, de la UPZ Juan 23 en el barrio Santa Sofía. Igualmente hemos recibido mensajes de Suba, de Ciudad Bolívar. Agradecemos a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan. Bueno, vamos a entrar en la recta final de nuestro Facebook Live, centrado en el tema de la construcción de paz y el acuerdo. Nos queda media horita, entonces les agradezco respuestas cortas, mensajes cortos para que podamos avanzar. Daniel, nos han preguntado algunas de las personas que participan del Facebook Live algunas sugerencias para el PEDET que se va a formular aquí en Sumapaz y entre Ciudad Bolívar y Soacha, que va a ser un PEDET muy urbano. De tu seguimiento del CROC en el proceso PEDET, ¿tú qué nos puedes decir de temas centrales a tener en cuenta en la formulación del PEDET? Sí, yo creo que es crucial que, y escuchando las intervenciones de los colegas en el panel, que el proceso de construcción del PEDET esté muy articulado con los procesos posteriores, tanto de priorización de las iniciativas que se van a implementar, pero también de la participación en la articulación de ese PEDET con el resto de instrumentos de planeación que existen. En ese sentido hay un avance muy importante y digamos Bogotá Región tiene un avance muy importante porque ya la alcaldía tiene esa lógica de incorporar la planeación que están haciendo en el mismo marco de la implementación del acuerdo de paz. Y en ese sentido, digamos, han tomado el liderazgo, por ejemplo, con la creación de la alta consejería,
para buscar unificar como todos los mecanismos de planeación que permitan la articulación de estos instrumentos. Entonces, un tema que vimos de manera muy importante durante la creación de los PATR a nivel nacional, de los 16 PATR, fue esa disposición, ese entusiasmo como el de Aura, que cuando habla de participar de la gente, que fue fundamental para la identificación de estas necesidades y digamos, para la definición como de ese futuro que la región tiene. Pero ocurrió que al finalizar los PATR, al cierre y la firma de los PATR, cuando todo esto estaba definido, se creó un vacío muy grande de tiempo de más o menos 6 meses entre la firma de esos PATR y la renovación del diálogo con esos grupos motores que hicieron parte de la construcción de los PATR. Y en ese espacio de tiempo, pues se generaron muchas incertidumbres, muchas dudas y mitos sobre lo que iba a ser, por ejemplo, o lo que será ahorita la implementación de la hoja de ruta. Entonces, ese proceso que fue muy legítimo de participación al inicio, posteriormente se debilitó en su legitimidad y ahorita empieza a sufrir un poco las dificultades de que la gente crea que efectivamente lo que se va a implementar ahorita fue lo que ellos decidieron. Entonces, un tema fundamental es mantener el diálogo constante tras la finalización o el cierre de la firma del plan, del PEDET, con el proceso posterior de la priorización para la implementación de las iniciativas, porque efectivamente hay un proceso que requiere una priorización y una toma de decisiones para ver qué se va a implementar de lo que quedó en el plan. Y es en ese espacio en el que se requiere que la gente siga vinculada. Pero uno de los temas que hemos descubierto y que es muy importante de pronto como un aprendizaje es que no solamente se incluya a las personas que hicieron parte de los grupos motores. Estoy hablando con la metodología que se manejó para el PEDET nacional, porque ahorita hay que ver cómo se va a manejar la metodología de esta nueva iniciativa. Pero esos grupos motores fueron muy interesantes, pero en unos territorios hay el malestar de que solo se incluyeron grupos motores y se excluyeron muchas organizaciones que son fuertes en el territorio, que son muy legítimas en el territorio y que han quedado excluidas posteriormente del proceso. Entonces, ha habido un malestar muy grande por aquellas organizaciones que estaban ahí, que hoy se sienten excluidas y que consideran que esas luchas históricas que han tenido en el territorio, y pongo un ejemplo de la zona de reserva de campesinas en el Catatumbo, donde ellos sienten que temas cruciales para el desarrollo del Catatumbo y la estabilidad de la región, como las zonas de reserva campesina, no han sido suficientemente incluidas en ese proceso. Entonces, esa es como una experiencia que traeríamos de ese análisis de lo nacional para este proceso territorial. Uno, que se mantenga siempre el proceso de planeación participativa y la inclusión de los grupos motores y las organizaciones de la sociedad civil. Y lo otro es que para la priorización de las iniciativas se mantenga igual el ejercicio participativo y no sea una priorización externa que termine siendo como impuesta con las organizaciones. Bien, muchas gracias. Osman, tú que eres de ese territorio, ¿qué nos puedes decir de ese PEDET? O sea, ¿cuáles son como los grandes temas del PEDET del Sumapaz? Nuevamente, recogiendo el mensaje que presentó Alexander, y es que esa ruralidad no nos es ajena, ¿no? De esa ruralidad bogotana y del país es donde viene el agua, los alimentos, otras culturas que han enriquecido la ciudad. ¿Cuáles son los mensajes que tú pudieras colocar de ese reto del PEDET para Sumapaz? Sí, pues el reto, pues uno, pues que la gerencia de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, pues viene avanzando en este diálogo con las comunidades y la articulación institucional, haciendo el alistamiento previo y pues ya lo enunciaba, el proceso de articulación interinstitucional con esta visión regional. Pero como organizaciones, pues todo el proceso que viene adelantándose, reconocer que si bien se viene construyendo en la metodología que ha estado pues funcionando en el resto del país, las comunidades de Sumapaz ya han construido las propuestas para este plan de transformación regional o plan de transformación local, como se ha venido desarrollando para Bogotá. Y desde allí, pues, es poder para que, como lo decía Daniel, pueda partir
del reconocimiento de las organizaciones sociales que allí han venido construyendo y de los planes que ellos han venido también construyendo. Para el caso de este tema de la falta de formalización de la zona de reserva campesina de Sumapaz, ya que lo único que hace falta es la aprobación del comité directivo de la ART, poder organizar todo el de la ANT, poder organizar este proceso donde esa visión que ya tiene una caracterización y que inclusive ha sido un proceso muy curioso porque en Sumapaz se adoptó una metodología distinta para los encuentros ciudadanos. Allí se hizo un proceso de construcción con tertulias familiares. Y allí no solamente apareció, digamos, obviamente la prioridad era aportar para la construcción de ese plan de desarrollo local y todo lo que significaba también la construcción de esos presupuestos participativos, pero allí entonces se logró llegar a la mayoría de hogares en Sumapaz, donde además de la visión para el plan de desarrollo local, pues se tiene una visión territorial y pues imagínate, yo creo que ningún proceso participativo ha tenido pues la visita casa a casa de construcción con la visión de cada una de las familias que habita el territorio y que ese ejercicio de sistematización pueda aportar en ese proceso de construcción de ese plan que es la esencia del PEDET que se va a desarrollar allí. Y de acuerdo a ello poder tener en cuenta también las solicitudes que han venido haciendo las comunidades. Ya se enunciaba una de ellas. En Sumapaz hay un bajo acceso a la conectividad, bajo acceso a la comunicación, y allí se ha venido solicitando, ya hay una solicitud formal para la emisora comunitaria, que ha estado inclusive pues acompañada por varios procesos institucionales, y que también es un reto de poder garantizar que se pueda tener en este territorio este proceso, pues como ya también lo hemos visto, es fundamental que podamos garantizar las voces y que hoy en el proceso de gobernanza los medios de comunicación son fundamentales. Se viene haciendo un ejercicio porque sea pues también en esta dinámica de lo digital, pero que pueda también pues tener acceso a los campesinos y campesinas que no tienen conectividad, por ejemplo. Y allí dentro de todo este proceso también hemos venido construyendo con organizaciones de la región la necesidad de tener una estrategia de comunicaciones que parta del reconocimiento y el fortalecimiento de todos estos colectivos, y se ha llamado una estrategia del cine Sumapaz, que fue presentada también allí en el marco del Pacto Sumapaz, donde podamos visibilizar cada una de las voces de las organizaciones, donde hable también el territorio. Recuerden ustedes que las comunidades de Sumapaz, en la única sesión que se ha hecho en el territorio hace 2 años, expresaron que quieren el reconocimiento de Sumapaz como sujeto colectivo de reparación, y esto no es menor, es poder hacer allí un ejercicio de reconciliación y de trabajo consciente para que, digamos, cada una de esas voces pueda estar en un documental que nos pueda visibilizar, y allí se ha venido pues tratando de conectar con el Centro de Memoria, con el mismo IDEPAC, con la Comisión de la Verdad, poder tener esos avances para que pueda visibilizarse. Y para finalizar pues todo este proceso, si es necesario avanzar, quizá antes de iniciar la etapa fuerte de implementación del PEDET, estamos en mora de tener allí un encuentro de reconciliación y de perdón, que no sea un acto como único digamos, en el sentido de lo formal, sino que parta de un proceso de acompañamiento a las familias que fueron víctimas directas y acompañamiento a la población que de alguna manera
Por ejemplo, hoy cuando se hace este ejercicio de la escuela en casa también, debido pues al fenómeno que estamos enfrentando, nos damos cuenta que los niños, las niñas y los jóvenes del territorio pues están, digamos, con esa memoria del conflicto viva y que requiere un acompañamiento. Entonces allí hay que hacer un esfuerzo grande y poder tener un proceso de perdón en ese territorio que permita el florecimiento de la paz como una herramienta de volver a la vida allí. Osman, muchas gracias. Bueno, hay localidades, digámoslo, directamente involucradas en este esfuerzo territorial de construcción de paz en la ciudad. Sumapaz, Ciudad Bolívar, Bosa. Alexander, para esas localidades, para esos procesos comunitarios, ¿tú qué mensajes tienes? O sea, desde el IDEPAC, para esas localidades que están directamente ligadas al PEDET, a los 2 PEDET que se van a formular desde Bogotá con la región, ¿qué mensajes tendrías tú? Lo primero, que no es solo para esas localidades, es para toda la ciudadanía. Hoy tenemos una oportunidad gigante de construir la paz con cosas concretas. Vamos a aprobar el 2.3 billones de pesos en 4 años, que son los fondos de desarrollo local, a través de los presupuestos participativos, que además es una de las políticas con las cuales nosotros queremos profundizar el ejercicio de la democracia. Para algunos eso, y críticos, eso es una cosa superficial. Bueno, pues hay que decir que pasaron no sé cuántos años y no lo hicimos, pero digamos, hoy este gobierno le apostó, ¿cierto? No solo a ir al 10, que era lo mínimo, sino al 60, nos tocó bajar al 50 por el tema de la crisis, pero esta es la vocación que tenemos. Entonces la invitación es a la ciudadanía a que, digamos, si se siente comprometida con el tema de la paz, a que vote los presupuestos participativos, porque ya hay conceptos de gasto o rubros específicos para promover la reconciliación, para promover la atención a las víctimas, para facilitar procesos de convivencia. Incluso en las localidades que tú estabas mencionando, Lucho, están rubros dirigidos a la ruralidad o conceptos de gasto. Así que, si a mí me preguntaran en la campaña que estamos haciendo, yo voto el presupuesto participativo pues porque es una manera concretica, sin echar carreta, de ir y participar y decirle a los demás ciudadanos y ciudadanas de la localidad, hermano, es necesario que además de un esfuerzo de la administración distrital central, que hayan recursos para que los alcaldes locales y las alcaldesas puedan implementar programas concretos dirigidos a este componente, porque casi siempre las alcaldías locales adolecen de estos recursos. Y hoy lo que estamos haciendo es decirle a la ciudadanía, decida usted por ese 50% de los recursos. Entonces el mensaje es, activémonos en la práctica cotidiana y, digamos, insisto, con cosas como el presupuesto participativo, tenemos plazo hasta el 10 de agosto para votar los presupuestos participativos y 48 horas para inscribirnos al día que vayamos a votar. El proceso, me parece lo que decía Osman, el proceso de Sumapaz es muy bonito por eso, y de la ruralidad siempre nos va a decir, digamos, cómo las formas diferentes pueden enriquecer estas dinámicas tan urbanas. Nosotros obviamente aquí, en medio de nuestra preocupación, estamos muy afanados por cómo hacer para que la gente en medio de la emergencia no se aglomerara y lanzáramos una cosa virtual para facilitarle la participación a la gente, pero la gente, digamos, del campo nos dijo, no, pues hermano, aquí, si ustedes no se han dado cuenta, ¿cierto? La brecha tecnológica aquí es más grande que en el resto del país, incluso en el resto de la ciudad. Entonces hay que hacerlo de otra manera y hay que hacerlo de una manera con la tranquilidad y la paciencia que los acostumbra. Y yo creo que eso es lo interesante del proceso. El llamado a todos los ciudadanos es, vuelvo y repito, a ruralizarnos un poco en las mentalidades. Y cuando digo ruralizarnos no es que nos tengamos que volver campesinos, no, porque eso es otra cosa. Ruralizarnos significa meternos en la cabeza que no solo somos de una manera, sino somos de manera diversa, compleja, y que tenemos una gran porción del territorio que es rural, y que fíjese que una de las tareas que deberíamos emprender nosotros es hacerlo incluso visualmente posible, porque si ustedes ven todos los mapas de la ciudad que salen, en ninguna parte sale la zona rural. Esa debería ser una primera tarea que haríamos todos. Yo invito a que todo el mundo que nos está viendo hoy y que nos está escuchando, vaya y coja un mapa de la ciudad de Bogotá y mire dónde está la zona rural, ¿cierto? Visibilícela, después verbalícela, porque cuando la verbalizamos, la hacemos realidad. A pesar de que existe, hay un ejercicio de negación tremendo. Entonces esa es la invitación y la materializamos votando los presupuestos participativos. Así que
acompáñenos en la campaña, numeral, voto, presupuestos participativos, y díganos la razón. Esperamos que muchos salgan a votarlos porque creen que la construcción de la paz se hace desde lo local. Muchas gracias, Alexander, por esos mensajes. Bueno, ahora sí entramos a la parte final porque nuestros ciudadanos tienen que ir a la cena y a la vida familiar, entonces no podemos abusar tanto del tiempo. Pero ha sido un diálogo muy interesante. Entonces les agradezco más concreción de los mensajes. Lucho, y vamos para el punto, digámoslo. Sí, no, pero ahorita quiero oír la palabra ahora. Pero quiero antes de eso, muy bien por eso llamaba a la equidad de género. Es que te castigo la emoción. No. El punto del acuerdo, porque el acuerdo también tiene, digámoslo, un reconocimiento de las víctimas. O sea, ese largo conflicto nos ha dejado una victimización enorme y el acuerdo se dijo siempre va a tener presente a las víctimas del conflicto, a los que han sufrido de manera directa el conflicto de muchas formas. Y esa victimización está en Bogotá, o sea, la mayor cantidad de desplazados, por ejemplo, del conflicto se asentaron en Bogotá porque encontraron aquí seguridad, oportunidades, muchas cosas. Entonces, Daniel, de manera muy concreta, ¿qué hemos logrado en lo que se llama el sistema de verdad, justicia y reparación? ¿Qué hemos logrado y qué desafíos tenemos ahí? Bueno, muy rápidamente, el punto 5 es el que presenta el mayor avance en el último año y eso fundamentalmente se debe al trabajo que han hecho las entidades que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Ellos han hecho un trabajo muy grande de articularse con organizaciones de la sociedad civil, comunidades y grupos étnicos, organizaciones de mujeres para construir sus planes de acción. Es decir, han logrado incluso procesos de consulta previa que ustedes saben que son bastante difíciles de sacar adelante para que estos planes se puedan materializar y sacar adelante. Y eso les ha permitido en el último año tener un avance significativo y porcentual muy grande en términos de números de disposiciones cumplidas por parte del sistema. El otro tema importante en materia de avance que ha tenido el sistema es su despliegue territorial. Sabemos que ya hay diferentes casas de la verdad a nivel nacional, el trabajo que están haciendo la unidad en materia de identificación de personas desaparecidas y la JEP obviamente levantando las diferentes entrevistas e información de los casos que están trabajando, incluso con excombatientes en ETCRs. Entonces el sistema ha tenido un avance muy grande. Pero tiene unos retos muy importantes. Uno tiene que ver con la articulación entre el actual, digamos, lo que surgió del acuerdo de paz, el sistema que surgió del acuerdo de paz, con el sistema que venía de la ley de víctimas, ¿cierto? De la ley 1448. Por ahí hacían una pregunta en el chat si, por ejemplo, el fondo de tierras era igual a lo que era antes la antigua unidad de restitución de tierras. Y ahí hay unos temas de articulación importantes, sobre todo para darle claridad a las víctimas en el territorio de cómo acceder a los diferentes servicios y beneficios que salen para las entidades que hacen parte del sistema fruto del acuerdo de paz. Otro tema muy importante tiene que ver justamente con digamos, la renovación de la ley de víctimas, de la ley 1448, que sabemos que hay unos tiempos ya definidos para que eso se haga. Eso es un proceso crucial que representa un reto muy importante. Y el último elemento que mencionaría es los atrasos que ha habido, sobre todo en los procesos de reparación colectiva. Y aquí iría algo muy relacionado con el tema del territorio. El punto de víctimas no solamente está enfocado, siempre hablamos, ¿cierto?, de los 7 millones de víctimas que hay en Colombia o más que están en el registro único de víctimas, pero el tema de la victimización en Colombia no es solamente a ese grupo de personas que han presentado sus declaraciones tan reconocidas, sino que como nación, incluso los territorios, hoy en día uno de los ejercicios que se está haciendo es reconocer territorios como sujetos de reparación. Entonces, ese proceso es muy importante porque se tiene que ver reflejado esa atención a las víctimas, no solamente lo que está enmarcado de los lugares priorizados para la implementación del acuerdo de paz, sino en territorios como, por ejemplo, Bogotá región o otras zonas del país, como hablábamos antes de comenzar esto, por ejemplo, como el oriente antioqueño, donde hay municipios que no necesariamente están priorizados dentro de los PED, pero que han sido víctimas de la violencia durante muchísimo tiempo. Entonces, ahí hay unos grandes retos de incorporar
esos procesos, y yo lo aunaría fundamentalmente con un tema que tiene que ver con el pilar 8 del PDET, que es todos estos procesos de reparación, de reconciliación, que serían una gran estrategia para que se puedan dar estos procesos de manera articulada y logrando lo que en últimas estamos esperando, que es esa reparación colectiva, porque la reparación individual económica es inviable financieramente y en tiempo, es decir, la gente se va a morir primero antes de que la reparen económicamente. Entonces hay que repensarse esos mecanismos de reparación, y este tipo de ejercicios de acceso a bienes, servicios, a través, por ejemplo, de los PDET, pueden ser unos mecanismos que ayuden a brindar acciones de reparación más colectivas y de manera más inmediata. Daniel, muchas gracias. Bueno, Aura, este punto, las víctimas, ¿cómo todo ese desafío, cómo lo ves desde el ejercicio que haces desde Viva la Ciudadanía? Bueno, hay varias cosas. La primera es decir que la paz es de todos y todas, y yo creo que en este momento hablar de paz, pelearse la paz, hacer cosas, avances en la implementación de los acuerdos, pero también pensar la ciudad en lógica de paz y no de guerra es un gran reto y es nuestro, y tendríamos desde las organizaciones y la ciudad en general que decir que eso es así. Y por supuesto, ahí las víctimas tienen que estar en el centro, y en el centro de pensarnos el cómo no seguir reproduciendo justamente la guerra, cómo construir la paz, porque somos una sociedad en donde llevamos décadas pensando desde la guerra. Entonces, hasta ahora estamos empezando con grandes dificultades a pensar cositas desde la paz. Entonces, apropiarnos de eso yo creo que es un gran aporte que hacemos la ciudadanía a las víctimas de todos estos años, pero además a la prevención de la reproducción justamente del conflicto hacia adelante. Eso es muy importante. La segunda cosa, creo que tenemos un gran reto que tiene que ver con la verdad y la memoria, y ahí sí es como eso no solamente se lo dejamos a las víctimas del conflicto que están en Bogotá, sino que hay una apropiación de toda la ciudadanía también. Y cuando pienso en eso, pienso en varias cosas. Uno, cuando salga el informe de la Comisión de la Verdad, todos y todas tendremos que apropiarnos de ese informe, no como una cosa que le tocó a las víctimas. Y ahí en el chat justamente nos estaban diciendo, pero que la gente no se acuerda. Pues necesitamos que los colegios se apropien de eso, necesitamos que las universidades se apropien de eso, necesitamos que todos y todas entendamos qué es lo que ha pasado con el conflicto en este país, cuáles son esos orígenes, por qué llegamos hasta donde llegamos. Y yo creo que esa es una tarea fundamental de Bogotá y que nos atañe a todos y todas. Hay que apropiarnos ese informe cuando salga, con todas las posibilidades y con todos los límites, porque seguro que cuando salga el informe van a salir muchas críticas y van a salir muchas felicitaciones. Entonces, con lo que tenemos, ¿cómo hacemos para avanzar en el tema de verdad y de memoria en este país de manera general? Lo tercero, yo creo que tenemos que aprovechar justamente la alta consejería, tenemos que aprovechar el centro de memoria para mostrar que se puede avanzar, o sea, que es real la voluntad política y que aún también con todo lo que no nos guste o se pueda mejorar, estamos avanzando, porque yo creo que nos pensamos mucho, y yo creo que el confinamiento también ayuda a que cada vez seamos más pesimistas, y yo creo que las organizaciones en general y las personas que participamos, tenemos tantas ganas de que esto cambie que mire, estamos a las 7:24 de la noche hoy, un jueves, escuchando a esta gente hablando, haciendo un curso, sacando tiempo. Entonces, es porque estamos convencidos de que esto tiene futuro, de que hay que meterles ganas, aún con todo lo mal que estamos, aún con todo lo que funcione mal. Y eso es parte de pensar la paz, es decir, tener esperanza y saber que esto se puede cambiar y que está también en nuestras manos, es una posibilidad. Bogotá puede estar mal, pero hay otras regiones que están súper peor. Y me estoy moviendo mucho desde el optimismo, porque si no me come la pandemia, el encierro, el pesimismo, la desesperanza. Y no, o
sea, en medio de todo, yo creo que los que hacemos estos esfuerzos lo hacemos justamente en ese sentir. Entonces, ¿cómo reconocemos a las víctimas para saber justamente lo que pasó, para no dejar que se siga repitiendo la historia y sobre todo para entender que en este momento hay también posibilidades de cambiar, hay posibilidades de hacer las cosas distinto? Y una de las posibilidades es pensar desde la paz. Muchas gracias, Aura, por esos mensajes. Bueno, me excuso con Osman, que me lo voy a saltar para darle la última palabra al director del IDEPAC, Alexander, y con una pregunta para que nos cuentes sobre la escuela de participación, porque creo que es muy importante que la ciudadanía conozca de esta escuela, conozca de esta apuesta. Entonces quisiera pedir que nos contaras un poco de la escuela de participación y cómo va y cómo es ese gran reto de la escuela de participación. Pues Lucho, tenemos un reto gigante, inmenso. Osman, muy seguramente seremos aliados en esta apuesta. Ya pues ahí le estaba medio contando y usted nos estaba también relatando el deseo que tenemos por trabajar con la RAPE y trabajar con todos los departamentos, incluso que la escuela sea una escuela ya no de Bogotá. Yo soy también un poco ambicioso, ¿no? Espero que no me castiguen al terminar el cuatrenio, pero yo quisiera que la escuela de formación sea una escuela de la región, porque la escuela es la que nos va a permitir construir sujeto regional, y ese es mi sueño, que podamos tener gente que ya conozca y trabaje sobre eso. Entonces, el reto que tenemos de la escuela es que existan ciclos de formación, incluso vamos a hacer diplomados certificados. Ya lanzamos uno ayer con 3 entidades de universitarias, IESCO, Universidad Nacional y Universidad Javeriana, para trabajar, IESCO es de la Universidad Central, para traer un diplomado sobre juventud, ¿cierto? Así que todos los que interesen trabajar el tema de juventud, inscríbanse, un diplomado certificado gratis. Está abierto y esa es la invitación. Lo mismo vamos a hacer con estos temas. Y este curso que hemos lanzado, la escuela, como les decía, es sobre temas no solo que sean útiles para uno como ciudadano, sino que sean útiles para la acción social y política en esta coyuntura en la que estamos, en esta oportunidad. Y por eso estamos trabajando en este curso que se llama Memoria Bogotá aporta a la construcción de la paz. Y fundamentalmente lo que buscamos es que la gente se apropie de conceptos, herramientas, enfoques, pero también de instrumentos para la acción en este tema. Y por eso tú lo decías, Lucho, pues está pensado un poco desde la perspectiva histórica. No podemos seguir pensando el conflicto como si fuera una situación de la hora. El conflicto armado en Colombia ha tenido ciclos de desarrollo, por eso el tema de la memoria tiene que ver, o es uno de los módulos, el memoria historia, ¿cierto? Está centrado sobre la pregunta por las políticas de la memoria. Lo decíamos en un conversatorio, que la memoria es un elemento en disputa, digamos, una confrontación de intereses. Por eso a veces la pregunta es, ¿qué quieren que recordemos? ¿Qué quieren que olvidemos? ¿Qué quieren que invisibilicemos? Y en el chat nos decían, bueno, pero ¿cómo hablar de las víctimas y por qué no hablar de la comunidad LGBTI? Claro, nosotros tenemos la idea que las víctimas del conflicto armado son homogéneas y no, son profundamente diversas. Y dentro de las víctimas también hay grupos poblacionales que han sido mucho más afectados, entre ellos la comunidad LGBTI. Así que hay que reconocerla y visibilizarla a través de políticas de memoria que resalten un poco el costo que ha significado para esta población y cómo no debemos permitir que eso vuelva a suceder. Otro de los temas de este curso tiene que ver con ocupar y resignificar el espacio público, cartografías de la memoria. Porque de una u otra forma la memoria se va construyendo a través de la forma como apropiamos el espacio. Y entonces es necesario que trabajemos como ciudadanía en ello. Incluso que el gobierno piense también la memoria desde la cartografía, insisto. ¿Qué es lo que queremos como gobierno? Que la ciudadanía recuerde, que memorice, bueno, que memorice o no, que haga memorable, ¿cierto? Que le genere, digamos, construcciones simbólicas para que recuerde y permita que no vuelva a ocurrir. También estamos trabajando en verdades, memorias, retos de la memoria para el posacuerdo de paz. Entonces, este curso que ya tiene 1.301 personas inscritas, que nos parece, digamos, importante, además tiene un módulo que es Suma Paz Construye Paz. Y yo creo que ese es un poco nuestra apuesta. Estamos invitando a la gente que se inscriba. Nuestra dirección es www.escuela.participacionbogotá.gov.co. Por favor, y digamos, vamos a seguir sacando ciclos de formación, ya he bordeado algunos temas, pero esta es la apuesta que hoy hablamos, es
necesitamos trabajar en la construcción de sujeto social colectivo en la defensa de la paz y en la materialización de la paz, porque si no, no pasamos de la doxa de la paz, que es un poco el discurso, necesitamos volverlo realidad y necesitamos, insisto, que la ciudadanía se apropie de él para que le exija a los gobernantes, incluso a nosotros, que esos acuerdos se materialicen y se vuelvan realidad, no en el largo plazo, sino en el corto, porque, por decirlo así, la población que ha sido afectada por el conflicto no da espera. Así que yo les agradezco por haber participado, por habernos ayudado en esta reflexión y gracias a la gente que se conectó, hemos tenido 160, 170 personas en sala. Ya hoy uno se alegra porque la gente tiene esa voluntad, esa vocación, así que muchas gracias por estar acá y bueno, pues felices de que hoy pudimos conversar sobre el tema. Bueno, hemos tenido un buen diálogo. Muchas gracias a Aura, a Daniel, a Osman, a Alexander, el director del IDEPAC. Muchas gracias a Julie por su trabajo de traducción. Disculpas que no la saludé al principio. Agradecer a todo el equipo del IDEPAC que hizo posible este Facebook Live y a toda la gente que trabaja, que ustedes no ven, pero que trabaja para que esto sea posible. Decirles que tenemos este ciclo sobre memoria, paz y reconciliación. Ya como lo ha dicho el director del IDEPAC, Alexander, arrancamos este lunes en una alianza con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la entidad del distrito que trabaja estos temas de memoria. Y bueno, tenemos el gran desafío de construcción de paz. Cuando el CROC saque su próximo informe, te invitaremos, Daniel, a que lo charlemos, a que veamos los avances de este gran desafío. Entonces, para todas y todos, muy buena noche y buen descanso y cuidémonos de esta pandemia que sigue en curso y seamos optimistas de que vamos a salir bien de este esfuerzo y tenemos muchos retos por delante. Entonces, muy buenas noches y muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos, chao, Aura. Gracias. Chao, Chao, Daniel, chao. Saludos.